doctor Daniel Suárez, quien es médico y cirujano de la UNAV y es ginecólogo y obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenido, doctor. Dale, André. Hola Cami, muchas gracias. Como pueden ver, ya estoy compartiendo mi pantalla. Allí tenemos una actividad de Mentimeter. Como tal, lo que vamos a ir despidiendo por ahora es que entren al link que les acabo de pasar por el chat acá del Meet y vayan ingresando a la plataforma como tal. Entonces, bueno, como bien dijo Cami, mi nombre es Andrea Cortés y bajo la tutoría del doctor Daniel Suárez, el día de hoy les trajimos esta charla denominada Anticonceptivos Femeninos. Como objetivos de la charla tenemos que mediante esta charla todos podremos diferenciar los diferentes grupos de anticonceptivos disponibles en nuestro entorno, vamos a conocer sus mecanismos de acción y vamos a tener ciertos criterios y herramientas para elegir el mejor método anticonceptivo para cada paciente. Esta es la bibliografía que empleamos para la realización de esta charla. En su mayoría fue información tomada de las guías de la OMS, de este libro de endocrinología ginecológica clínica y esterilidad, ciertos comunicados y publicaciones de la asociación, de un momento, estoy aquí admitiendo a la gente, ya, de la ACOC y también información obtenida de Clinical Key. Entonces acá tenemos nuestra primera actividad, o bueno, nuestra primera herramienta interactiva. Mientras tanto, vamos a ir definiendo qué es anticoncepción. Entonces, como tal, la definición que se tiene estipulada es que son las modalidades que utiliza una pareja sexualmente activa, no necesariamente una pareja, puede ser de por sí un individuo, una persona sexualmente activa para prevenir un embarazo. Estas opciones pueden que sean o no médicas y pueden ser utilizadas tanto como por hombres como por mujeres y existen numerosas opciones siempre considerando las características que tiene nuestro paciente. Entonces es una decisión que se debe tomar de manera individualizada y respetando y teniendo en cuenta la autonomía de nuestros pacientes. Entonces este solecito significa que es una pregunta de conocimientos generales. Nos vamos a ir al Mentimeter, de nuevo al link que les compartí. Allí les dejé una pregunta que dicen qué grupos de anticonceptivos conoces. Entonces ya vamos acá teniendo unas respuestas que dicen que conocen el preservativo, el dispositivo intrauterino, los métodos hormonales de barrera, pastillas, anillo, implante subdérmico, la ligadura, métodos de barrera, excelente. Y sí, o sea, de por sí han logrado englobar de muy buena manera los diferentes, o bueno, los grandes grupos anticonceptivos que tenemos a disposición de nuestras pacientes. Entonces, dejen, vuelvo por aquí a la presentación. Estos son los métodos, o bueno, los grupos grandes de los que vamos a hablar el día de hoy. Claramente de una manera muy resumida para motivos prácticos de la charla. Cada grupo podría uno extenderse prácticamente cualquier cantidad de tiempo que se puedan imaginar. Sin embargo, vamos a tocar los puntos clave y que nosotros en nuestra consulta debemos conocer y dominar. Vamos a iniciar con los métodos de barrera. Los métodos de barrera son métodos que son muy seguros y económicos y que además son eficaces y reversibles. Se caracterizan porque tienen muy pocos efectos secundarios, por lo que es una opción también para las mujeres que tienen algún tipo de contraindicación para métodos hormonales y que todavía no se sienten listas para algún procedimiento quirúrgico. Adicionalmente, también cuentan con una gran facilidad de transporte y son el único, o bueno, es único en su clase, ya que nos permiten, además de evitar un embarazo no deseado, prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Concretamente, como estamos hablando de métodos anticonceptivos femeninos, vamos a hablar primero de lo que corresponde al condón femenino. El condón femenino es un condón de venta libre, fue aprobado por la FDA hace varios años. Este es de talla única y no requiere de un ajuste. Tiende a ser hecho de nitrilo o de látex, sin embargo, en sus primeras
fabricaciones, la primera vez que se realizaron, eran a base de poliuretano. Sin embargo, el nitrilo ha demostrado que es mucho más flexible, mucho más suave y es más resistente a lo que es la luz y la humedad. Entonces, en cuanto a este método, el condón femenino consta de dos anillos, uno que está abierto y uno cerrado. El cerrado es el que va adentro de la vagina, ya ahorita luego vamos a hablar de cómo es que se colocan estos métodos, o bueno, cómo se coloca este condón femenino, y un anillo abierto que descansa sobre la vulva. En algunas ocasiones pueden asociarse al uso de espermicidas también. Mm, como contraindicaciones, claramente, si bien los materiales de los que están hechos son materiales hipoalergénicos, pueden haber pacientes que sí hagan alergia o que hagan hipersensibilidad a estos materiales, por lo que a estas pacientes pues no lo recomendaríamos. Y acá a la derecha viene un concepto muy importante y uno de también claves de la charla, que es el índice de Pearl. El índice de Pearl hace referencia a un estimado, o bueno, un porcentaje de 100 mujeres que utilizan determinado método llegan a tener un embarazo no deseado. Y el índice de Pearl lo diferenciamos en un uso típico y un uso perfecto. El uso típico significa que también funciona ese método cuando personas de la vida real lo están usando en la vida real, mientras que el uso perfecto hace referencia a lo bien que funciona el método cuando se usa en un estudio clínico. Entonces, acá podemos ver que el índice de Pearl del condón femenino en un uso perfecto es de aproximadamente 4%, es decir, 4 de cada 100 mujeres que utilizaron condón femenino resultaron con un embarazo no deseado. Y el uso típico del condón femenino es de 21. En cuanto a cómo se coloca sí, al uso de este método, es muy importante reforzarle a las pacientes lo importante que es la práctica. Y este es un manual que se hizo acá a nivel Colombia porque hace unos años intentó fomentarse mucho el uso del condón femenino en aras también como de eh, fomentar que la mujer fuera una gran partícipe y decisora en cuanto a su salud sexual. No fue una campaña con mucho éxito, sin embargo, sí nos dejó un manual que lo pueden encontrar en este link, que pues si desean, ahorita más tarde se los podemos pasar. Entonces, es muy importante que nosotros primero le digamos a la paciente que todo es cuestión de que ella se sienta cómoda y demás y que lo practique bastante. ¿Por qué? Porque entre más práctica, más cómoda se va a sentir y mejor va a ser el uso de este condón. Entonces, en primer lugar, lo de siempre, vamos a conformar que el empaque esté íntegro, que, eh, que no esté vencido. Vamos a frotar el sobrecito para que el lubricante que trae este condón se esparza alrededor de todo este. Y para abrirlo no vamos a utilizar tijeras, no vamos a utilizar un cuchillo, no vamos a utilizar los dientes, sino que pues ahí dice rasga aquí, se rasga allí y ya ahí sacaremos nuestro condón. De nuevo identificamos los dos anillos que tiene, un anillo cerrado y un anillo abierto. El anillo cerrado es el que se introduce en la posición que la paciente esté más cómoda, repetimos, y ella pues lo que hace es introducirlo en la vagina empujándolo con el dedo índice hasta que llegue al fondo. Cuando llegue al fondo, ella se cerciora que el anillo externo esté efectivamente en la vulva. ¿Por qué? Porque al momento del coito de la penetración, ella con una mano va a sostener el anillo externo y con la otra va a guiar el miembro para que sea algo mucho más sencillo. Ya al finalizar, lo que la paciente hará será girar dará 3 vuelticas al anillo externo y lo desechará como cualquier condón en una papel higiénico y se tira a la cesta. Eh, algo muy importante es que la mayoría de las pacientes tienen como la inquietud o como de pronto el miedo de que al momento de la relación el condón se deslice, de que haga ruido, de que haya mucho frote, que haya tensión y demás, pero de nuevo es algo que se va a ir solucionando con una mejor inserción que solo lo vamos a conseguir mediante la práctica. Aquí tenemos una comparación con el condón masculino. Eh, ya que si bien la charla se centra en anticonceptivos femeninos, también es muy importante que nosotros hablemos
del condón masculino. Al momento de compararlos, tenemos que el condón femenino tiene cierta variedad en cuanto a al componente o al material de que esté hecho, ya que el condón masculino está hecho de látex y algunos de poliuretano. El condón femenino, como ya habíamos mencionado, de nitrilo, libre de látex o también puede haber de látex. El condón femenino viene lubricado, mientras que el masculino puede que lo esté o puede que no. Adicionalmente, que estos condones, el condón femenino es compatible, bueno, el que está hecho a base de nitrilo es compatible tanto con lubricantes a base de aceite o a base de agua en caso de ser necesarios, mientras que el masculino solo sería compatible con el lubricante a base de agua. El condón femenino también brinda cierta ventaja en cuanto a que no es necesario interrumpir la relación sexual para el momento de la inserción, sino que puede colocarse incluso 8 horas antes de la relación. No solo como por ejemplo con el condón masculino, que es necesario que haya una erección del pene para poder colocarlo. En cuanto a la sensación y demás, el condón femenino tiene una ventaja y es que se calienta a la temperatura corporal, lo que permite como una sensación mucho más natural en comparación al condón masculino. Adicionalmente, son más eh, resistentes a temperaturas de luz, temperatura y humedad en comparación. Acá viene un contra de este método y es que su precio tiende a ser mayor eh, en comparación al condón masculino. Ya ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Y pues en este caso también ayuda a cubrir los genitales internos de la mujer. Entonces, acá como les venía comentando, qué tan económicos realmente son, la verdad, muy poco. Y encontrarlos fue realmente difícil. Ay, fue realmente difícil. Me di a la tarea de buscar y solo pude encontrar en dos sitios. Encontré en Cafam 3 unidades por 20.000, 21.000 pesos y en Mercado Libre, que no sé qué tan confiable sea comprar en Mercado Libre este tipo eh, sí, no sé, de cosas, de métodos, entonces también a 20.000 pesos, que si comparamos contra lo que cuestan 3 condones masculinos, pues vamos a darnos cuenta de que es un precio realmente elevado. ¿Por qué? Más que todo porque muy pocas son las mujeres que prefieren optar por este método o que lo conocen y que saben usarlo. Ya moviéndonos un poco sobre los métodos de barrera, también tenemos el diafragma. El diafragma fue el primer método anticonceptivo eficaz diseñado para la mujer, que está bajo el control de la mujer. Y aunque hoy en día existen más opciones y más variedad de este, cada vez son menos las mujeres que usan este método. Como para aclararles o ejemplificarles esto, tenemos que en 1980, 8.1% de las mujeres optaban por este método y actualmente se estima que solo el 0.3% lo elige. En cuanto a la eficacia, les recomiendo que vayan alistando su Mentimeter. Este rayo significa una pregunta de competición. Entonces, en cuanto a la eficacia, tenemos que para el diafragma tenemos una diferenciación extra y es el uso típico, el uso perfecto y el uso perfecto más espermicida. El uso perfecto más espermicida se estima un índice de PERL de aproximadamente 4%. Para el uso perfecto de 6% y en un uso típico ya incrementa a 16%, lo que significa que de 100 mujeres que lo usaron, 16 tuvieron un embarazo no planeado. Entonces nos dirigimos a nuestro Mentimeter. Listo. Les vuelvo a pasar el link por si acaso. De un momento. Listo. También importante recordarles que la asistencia de hoy no se hará a través de ningún link, sino únicamente con la participación en el Mentimeter. Entonces, por eso les estamos dando tiempo para que puedan colocar su nombre completo, por favor. Listo, vamos a empezar.
Muy atentos que el que más rápido conteste más puntos va a obtener. Entonces, si el índice de PER de X método es de 21, ¿cuántas mujeres de 100 quedarán embarazadas? Listo, ya casi se nos acaba el tiempo, tenemos 5 segundos. Listo, muy bien, la mayoría que contestó tienen la respuesta correcta, es 21. 79 no es, supuse que alguien iba a de pronto cometer este error. Recordemos que el índice de PER hace referencia a cuántos embarazos no deseados entre 100 mujeres hubo. 79 fueron las que no tuvieron ese embarazo no deseado, o pues lo que se estima. Pero muy bien. Felicitaciones a Jimena por ser la que más rápido y contestó bien. Listo. Volvemos a nuestra presentación. Entonces, en cuanto a ventajas que nos ofrece el diafragma, es que tiene muy pocos efectos adversos y no está relacionado, contrario a lo que se puede pensar, con el síndrome de shock tóxico siempre y cuando lo retiremos 24 horas después del COVID. Es importante recalcarle esto a la paciente, que no es un método que ella pueda dejar allí, sino que debe ser retirado. Adicionalmente, si bien no cubre todos los genitales internos y externos, como lo podría ser el condón femenino, sí se ha demostrado que el uso de diafragma reduce la incidencia de infecciones por gonococo, tricomonas, clamidia y también el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria. Como efectos secundarios tenemos la irritación vaginal por la goma de látex o el espermicida también que se le añada, y la infección de vías urinarias es más frecuente en estas pacientes. Se estima que aproximadamente de 2 a 3 veces más en comparación a las que utilizan anticoncepción oral, posiblemente porque hay una presión del diafragma sobre la uretra que va a resultar causando una irritación o porque es realmente una infección. Esto es porque puede que la paciente toque la región perineal o un vaciado incompleto de la vejiga. Además, el espermicida que se adicione aumenta también el riesgo de una bacteriuria por E. coli por posible alteración de la microflora. En cuanto a la elección y el uso, como les había dicho, hay una gran variedad de diafragmas, especialmente en lo que respecta al tamaño, al diámetro. Como pueden ver acá, el tamaño puede ir desde los 50 hasta los 105 milímetros, es decir, de 5 a 10 centímetros más o menos. Y los más usados por las pacientes son entre 65 a 80 milímetros. Esto así como a elección de la paciente, ay, yo quiero uno de 50 milímetros, no tanto, porque esto depende más del ajuste que tenga para ella, ya que el uso satisfactorio del diafragma depende de este. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es en nuestro consultorio tener diferentes diafragmas de diferentes diámetros, bien desinfectados y demás. Y al momento de la exploración pélvica, nosotros vamos a hacer un aproximado del diámetro del diafragma. Posteriormente, lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es introducirlo de esta manera, como podemos ver acá en la imagen, lo doblamos y de nuevo como hacia hasta el fondito y que quede la cúpula de esta manera. Ya allí hay hay tres posibilidades. La primera le quedó perfecto. La segunda es que le esté haciendo mucha fuerza contra la sínfisis del pubis, por lo que nosotros optaríamos por un calibre más pequeño y de nuevo volveríamos a intentarlo. La tercera opción es que quede demasiado suelto. Y yo como sé que quedamos demasiado suelto porque el diafragma se sale cuando la paciente tose, hace maniobras de valsalva o cuando se acuesta. Allí lo que haríamos sería seleccionar uno de un tamaño un poco mayor. Ya luego de obtener un buen ajuste, lo que vamos a hacer es explicar a la paciente la técnica para la inserción y para la extracción.
o para el retiro. Entonces, para el retiro, como también podemos ver acá, lo que hacemos es con nuestro dedo índice, hacemos como una especie de ganchito en el borde y ya ahí lo vamos jalando o bueno, como tirando hacia nosotros. En cuanto al uso del espermicida, también es importante darle indicaciones y es que se coloca el equivalente a una cucharada en la cúpula del diafragma antes de la introducción de este. Ya la introducción de este se puede realizar hasta 6 horas antes de lo que se tenga previsto el coito, pero nunca, nunca, nunca más de 24 horas, como habíamos hablado. Y que tras retirarlo debemos hacer una limpieza adecuada con agua y con jabón. En cuanto al capuchón cervical, este es un dispositivo anticonceptivo que lo que va a hacer es evitar que los espermatozoides ingresen al útero. Este es un capuchón de silicona que es ahuecado y es reutilizable. Lo insertamos en la vagina y se adhiere, o bueno, se ajusta firmemente a lo que es el cuello del útero. Allí se va a mantener por succión y tiene una cinta que yo ahorita les voy a mostrar mejor que va a ayudar para extraerlo. El espermicida puede ser utilizado para prevenir embarazos y debe colocarse en la cúpula del capuchón de modo que quede en contacto con el cuello y también con el área externo que les voy a mostrar. Listo, entonces como ventajas es que permite un rápido regreso a la fertilidad ya que nunca interfiere con ella. Se puede utilizar en la lactancia después de la sexta semana postparto y se puede insertar antes de las relaciones sexuales y dejar hasta máximo 48 horas. Algo muy importante es que se recomienda no retirarlo sino hasta 8 horas después del coito porque hay riesgo de que haya algún espermatozoide móvil aún allí. Entonces, 8 horas, máximo 48 horas. Y también como ventajas es que tiene pocos efectos secundarios. La eficacia, de nuevo, depende de otros factores. En este caso, como ya hemos visto, el cuello, el cervix de una paciente nulípara nunca va a ser el mismo que una paciente multípara. Entonces, la eficacia va a depender de este, o bueno, de la paridad de la paciente. En la paciente nulípara, si nos damos cuenta, el índice de Pearl es menor, por lo que hay menos cantidad de embarazos no deseados. Un uso de perfecto se estima un 9% y con un uso típico aproximadamente un 15%. Mientras que en multíparas vemos que el aumento es considerable, viendo que un uso perfecto resulta en aproximadamente 26% y que el uso típico en 31%. Este método es muy importante que no se lo vayamos a recomendar a una paciente que tenga algún tipo de infección vaginal o cervical o pélvica y que también tenga antecedentes de síndrome de shock tóxico, que tenga un prolapso uterino de tercer grado o demás afecciones anatómicas también. O si tiene una cirugía cervical reciente, tampoco es un método que recomendemos para esto. En cuanto a la inserción y el retiro de este, primero vamos a enseñarle a la paciente a reconocer su cuello. Normalmente es más cómodo o más fácil para ellas encontrarlo en posición de cuclillas, como podemos ver por acá. Acá, sí. Y ya una vez que reconocieron su cuello, lo que hacen es insertar el capuchón después de haberse lavado bien las manos, separan los labios mayores con una manita y con la otra van insertando hasta que el capuchón quede completamente en el cuello. Ellas tienen que cerciorarse de que le esté cubriendo pues toda esta área. Me faltó decir también que antes de insertarlo se debe colocar el espermicida en este también. Para la remoción, la misma posición en la que ella se sienta más cómoda y esta era el anillo o la cinta de la que les venía hablando, que es el que permite y facilita la remoción de este capuchón. El empuje debe ser suave, es muy importante que hagamos esta aclaración y eso sería todo por acá. En cuanto a la esponja, este es un método que la inserción es bastante similar a lo que hemos hablado del diafragma y del capuchón y que como tal su método o su mecanismo de acción es que es un sistema de liberación mantenida de espermicida que va a absorber el semen.
Asimismo, como el capuchón depende de la paridad de la paciente, teniendo que en nulíparas, un uso perfecto, el índice de Pearl es de 9% y en un uso típico aproximadamente 15-16%. En multíparas este de nuevo aumenta, nos damos cuenta de que el uso típico prácticamente duplica aproximadamente 72% y con un uso perfecto de 20%. Ahora procedemos a hablar de los métodos hormonales. Los métodos hormonales tienen a su vez diferentes subgrupos que permiten cierta libertad y un campo de acción, o bueno, una gran elección y variedad para las pacientes. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Ay. Entonces, en cuanto a los anticonceptivos orales, eh, son como tal hormonas esteroideas o sus derivados o sus análogos que normalmente son producidos naturalmente en el ciclo reproductor femenino. Entonces, lo que hacemos es alterar el sistema reproductor para que no se produzca la ovulación, de modo de que los factores físicos y anatómicos, o bueno, sí, los factores físicos que aumentan la probabilidad de fecundación o implantación estén alterados, como cuáles factores, como el moco, la movilidad tuárica, el espesor del endometrio, entre otros. ¿Esto cómo lo hacen? Lo hacen mediante la acción de sus componentes. Para efectos prácticos de la charla vamos a hablar de los anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, también es muy importante que ustedes sepan que también hay unos que tienen solo progestina. Entonces, lo que hacen los anticonceptivos orales combinados es que mediante, primero, el componente de progestágeno de la píldora va a inhibir primordialmente la secreción de hormona luteinizante y por lo tanto va a impedir la ovulación. Y por otra parte, el componente estrogénico a su vez va a inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante, por lo que no aparecería un folículo dominante. Adicionalmente, los estrógenos de la píldora contribuyen a una estabilidad del endometrio con el fin de reducir al mínimo la menstruación irregular y la hemorragia intermenstrual. Adicionalmente, el factor progestágeno también va a ayudar a que el endometrio no esté receptivo a la implantación de un óvulo, además de que esté desidualizado. Además, en cuanto al espesor del moco, este va a estar aumentado para que sea una barrera, por así decirlo, impermeable al transporte de espermatozoides. Y hay una posibilidad de que las influencias del progestágeno, por eso está en interrogantes, eh, tengan también, o bueno, tienen influencia sobre la secreción y el peristaltismo tubárico y existe la posibilidad de que esto también sea un efecto anticonceptivo adicional. En cuanto al índice de Pearl, tenemos un índice típico de aproximadamente 8,7%, que si bien ustedes pueden ver las varitas más altas que en las otras, pues son valores menores en comparación a los métodos anteriores y que con un uso perfecto se estima de 0,3%. Entonces ustedes dirán, no, pero hay mucha discordancia, ¿cómo puede ser eso? Y es que hay consideraciones especiales. Consideraciones especiales como los olvidos, ya ahorita les voy a hablar en mejor manera de ellos. De un momento que acá me falta algo. Eso. Eh, entonces, en cuanto a los olvidos, ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Los efectos secundarios, tenemos que nosotros le estamos dando unos esteroides al cuerpo exógenos, por lo que también debemos esperar que tengan algún tipo de efecto metabólico. Efecto metabólico como cuál. Entonces tenemos que principalmente, bueno, los síntomas más comunes que tienen las pacientes son náusea, sensibilidad mamaria y retención de líquidos. Adicionalmente que por el contenido de progestágenos algunas pacientes pueden llegar a experimentar aumento de peso, acné y depresión, aunque en cuanto al acné, el componente de estrógenos va a ayudar a reducir la producción de sebo y las mujeres con acné tienden a notar mejoría de estos síntomas. Adicionalmente, los estrógenos van a causar algo muy importante y es que van a aumentar
la producción hepática de diferentes proteínas, como lo son los factores 5, 8, 10 y el fibrinógeno, por lo que va a aumentar el potencial trombótico de estas pacientes. Es un efecto adverso, o bueno, un efecto secundario que no nos sorprendería, sin embargo, tampoco es que sea demasiado frecuente. Sin embargo, el riesgo relativo de que esto ocurra es de aproximadamente 3,5 en comparación a pacientes que no utilizan ningún método, o bueno, no utilizan un método anticonceptivo hormonal. Lo cual, este riesgo trombótico también va a empeorar mucho más si la paciente presenta tabaquismo pesado, por lo que este es una consideración bastante importante a la hora de nosotros elegir el mejor método para la paciente. Adicionalmente, el factor estrogénico también aumenta la producción hepática de angiotensinógeno, por lo que puede, o bueno, podría haber un aumento de la presión arterial. Acá hay algo a lo que se denominan los efectos ginecológicos no anticonceptivos y es el factor protector, en primer lugar, que se encuentra o se asocia entre la aparición o bueno, la reducción del riesgo de cáncer de endometrio con el uso de anticonceptivos orales. Esto se estima que es aproximadamente de 50% tras un año de uso y que tiende a ser mucho mayor al, o sea, el beneficio es paralelo y es directamente proporcional al tiempo de uso. Siendo así que las pacientes que tuvieron este método por 3 años tienden a tener la protección durante, o bueno, hasta 20 años después de haber interrumpido el método. Y el beneficio es mucho mayor para las pacientes nulíparas comparado con pacientes multíparas, sin decir que éstas no tengan este beneficio. Adicionalmente, y uno de los más importantes es que produce contra, o bueno, protege contra el carcinoma de ovario. El cáncer de ovario es uno de los cánceres ginecológicos más importantes y más adelante seguramente tendremos alguna charla sobre este, ya que tiende a ser uno de los más letales del aparato ginecológico, ya que su diagnóstico tiende a ser tardío y por lo tanto su pronóstico no es el mejor que digamos. También el uso de anticonceptivos orales muestra cierto factor protector para las pacientes que tienen mutaciones con BRCA1 o de los genes BRCA1 y BRCA2. En cuanto al cáncer de mama, la evidencia es bastante controvertida, ya que pues una consideración importante es que estudios previos decían que había una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y un aumento del riesgo de cáncer de mama premenopáusico precoz, que este es el que aparece antes de los 35 años. El riesgo aumentaba también en paralelo durante el tiempo de uso. Sin embargo, los incrementos absolutos del riesgo realmente eran pequeños y estudios más recientes han demostrado que no hay asociación entre el uso de anticonceptivos orales y la aparición o el desarrollo de cáncer de mama en pacientes que tienen antecedentes de esto. En cuanto a consideraciones especiales, tenemos los olvidos y cómo comenzar este método. Para iniciar el método, la literatura, ya ahorita hablaremos un poco más de lo que habla la OMS, dice que hay diferentes métodos en los que podemos comenzar. Entonces, la primera opción es comenzar el primer día de la menstruación. Este tiene como ventaja que da una protección inmediata. La segunda opción es que comience el domingo, o bueno, el primer domingo después de la menstruación, para evitar la menstruación durante los fines de semana. Sin embargo, debería, o bueno, lo que se recomienda y lo que se les pide a las pacientes es que durante una semana también utilicen métodos de barrera o utilicen métodos de barrera para evitar. Adicionalmente, está el inicio, o bueno, lo que se denomina el inicio rápido. El inicio rápido hace referencia a que el día en que llega la paciente y te dice quiero planificar con anticonceptivos orales, tú le des los anticonceptivos orales. Pero es muy importante que antes de iniciarlos uno esté razonablemente seguro, así lo estipula la OMS, razonablemente seguro de que la paciente no está embarazada. En caso de las mujeres que están en posparto, si la mujer va a dar lactancia, no se recomienda este tipo de métodos, ya que los estrógenos
atraviesan y llegan a la leche materna. Adicionalmente, pues después, si la mujer no va a dar lactancia y está en amenorrea y han pasado o ha pasado más de 21 días posparto, podríamos iniciarlo siempre y cuando hayamos descartado cualquier posibilidad de embarazo. En cuanto a los olvidos, eh, más que leerles lo que está acá, quiero decirles como tal lo que dice la OMS, y la OMS lo que dice es, si a la paciente se le olvidaran una o dos píldoras, debe tomarse una apenas se acuerda y luego continuar a tomar las píldoras una por día. Si, digamos, yo las tomo todos los días a las 5 de la tarde y hoy me acordé de que ayer no me la tomé y hoy eran la 1 de la tarde, me la tomo ahí de una, no espero hasta las 5 de la tarde. La OMS también sugiere que puede tomar la píldora que olvidó y luego seguir tomando, o sea, digamos, si me acordé ahorita a la 1 de la tarde y me toca a las 5 de la tarde, me la puedo volver a tomar, no hay ningún problema con ello. La OMS estipula que si a la paciente se le olvidan 3 o más píldoras, lo que nosotros hacemos es tomar la píldora otra vez, apenas nos acordamos, y usar, y bueno, seguimos normal, pero también debemos usar métodos de protección durante toda una semana. Listo. Hay métodos hormonales vaginales como tal. El más conocido de ellos es el anillo y el más conocido de los anillos es el NuvaRing. El NuvaRing lo que hace es liberar etinilestradiol y etonogestrel a unas dosis fijas en el día, alcanzando las concentraciones circulantes que deseamos al cabo de 24 horas y su nivel máximo a los 2 a 3 días después de eso. Lo que hacen es mantenerse estable durante hasta 35 días. Para su uso, lo que la paciente hace es introducirse el anillo y lo lleva durante 3 semanas. Esto lo que hace es inhibir eficazmente la ovulación y el anillo contiene suficientes hormonas esteroideas para inhibirla durante al menos 5 semanas cuando se utiliza de manera ininterrumpida, por lo que podría llegar a considerarse cambiar cada 5 semanas. Sin embargo, lo que recomienda el fabricante de este anillo es cámbielo siempre el primer día del mes, por ejemplo, sino, o sea, un día fijo del mes. Entonces, es mucho más seguro así. Y lo que también recomiendan es que si se extrae, se introduzca otro antes de 3 horas, antes de que se cumplan las 3 horas de haber extraído el método. De lo contrario, pues debemos, o sea, se coloca el anillo, pero también debe tener una semana de protección doble. En cuanto a los métodos inyectables, son métodos que muchos pacientes tienden a elegir, principalmente cuando están a la espera, por ejemplo, de que se pueda colocar o puedan sacar cita para la inserción de diferentes métodos, como lo puede ser un dispositivo intrauterino, como lo puede ser el implante o la misma esterilización quirúrgica, porque no hayan estado disponibles en el momento en que ellas consultaron o pues manifestaron que querían. El más conocido y el utilizado es el acetato de medroxiprogesterona. Tenemos dos diferentes modalidades. Está la inyección trimestral, que es intramuscular de 150 miligramos, se coloca cada 3 meses, y el Depo-Provera, que es de 25 miligramos, combinados con 5 miligramos de cipronato de estradiol. Esta es la inyección mensual. Este método tiene una acción directa sobre la ovulación y el moco cervical y el endometrio, como ya habíamos hablado. Adicionalmente, para colocarla, lo que nosotros debemos es primero descartar el embarazo. Es muy importante que nosotros, antes de iniciar cualquier método anticonceptivo hormonal, vamos a descartar el embarazo. Adicionalmente, se coloca durante los primeros 7 días de menstruación o después de un cambio de método de planificación. Acá viene algo muy importante y no hace referencia únicamente a los inyectables, sino a los métodos en sí, y es que las pacientes a veces tienden a pensar como no, voy a dejar que mi cuerpo
descanse una semana porque el cuerpo tiene que descansar antes de iniciar otro método y no. O sea, si nosotros hacemos este tipo de pausas, estamos dando la oportunidad a que haya alguna ovulación y por ende un embarazo no deseado. El cuerpo no necesita ese tipo de descansos y podemos cambiar de un método a otro siempre y cuando hayamos sido constantes con el anterior. Como efectos tenemos el sangrado vaginal, el aumento de peso, la menorrea y la cefalea, por lo que no está recomendado para pacientes con antecedentes de migraña y demás. Como contraindicaciones tenemos pacientes con cirrosis, hipertensión arterial, aterosclerosis, que deseen un embarazo en el próximo año, que tengan factores de riesgo para fracturas o pues también dependiendo de los fármacos que estén consumiendo. Ahora vamos a hablar de los implantes. Los implantes son estas barritas acá que se colocan subdérmicas en el bracito. Lo que hacen es una liberación sostenida que permite una anticoncepción altamente efectiva con concentraciones de esteroides bajas. Este es un método dosis dependiente. El índice de Pearl, acá tenemos en Colombia, tenemos 3 diferentes tipos, que son el Yadel, el Implanon y el Sino-Implant. Sin embargo, hoy vamos a hablar del Yadel y del Implanon. El Yadel tiene un índice de Pearl de aproximadamente 0.06 y el Implanon de 0.01. Acá no hacemos diferenciación entre el uso perfecto y el uso típico porque pues acá no hay variaciones en cuanto a lo que puede o no hacer una paciente para que el uso no sea perfecto, para así decirlo. En cuanto al mecanismo de acción, les estaba contando, son parecidos a los que describimos con los anticonceptivos orales. En primer lugar, pues tenemos la progesterona, que inhibe la oleada de lutotropina. Esta oleada, recordemos que es necesaria para la ovulación y algo muy importante que se me pasó a decirle con los anticonceptivos orales es que no en todas las mujeres estos métodos son no ovulatorios. Aproximadamente 10% de las pacientes que utilizan implante subdérmico van a ovular. Sin embargo, no significa que 5% va a quedar embarazada, ya que el método, o bueno, el mecanismo de acción de la progesterona no es simplemente inhibir la ovulación, sino que también vuelve como tal al útero, por así decirlo, entre comillas, un ambiente hostil. Y el porcentaje de mujeres que van a ovular utilizando estos métodos se calcula que va a ir aumentando, tanto así que las pacientes que usan Yadel a los 5 años se estima que el 50% va a tener en algún momento alguna ovulación, sin embargo, no un embarazo. Adicionalmente, pues decir, o bueno, recordar acá que los otros mecanismos son los del moco, la atrofia endometrial y pues así lo que hacemos es evitar la implantación o ni de por sí la llegada de espermatozoides también. El implante lo colocamos de manera subdérmica en la cara medial del brazo. Lo que hacemos es a 8 o 10 centímetros de la distancia del codo. Normalmente lo que hacemos es calculamos el pliegue y allí ponemos nuestra manita, ahí es donde vamos a usar. Primero colocamos la anestesia y dependiendo de cuál es el que vayamos a usar, por ejemplo el Implanon, este tiene solo una varilla y es muy chévere porque trae ya como tal el dispositivo listo para que uno como que, o sea, nosotros le decimos que es como una pistolita que literal disparas y ya queda ahí listo. Mientras que ya él son 2 barritas, entonces lo que normalmente se hace es así como en una forma de V, primero colocas la lidocaína, luego hay un trocar, ese trocar lo introduces, con la guía metes la primera barrita y luego te vas por el otro palito de la V y lo colocas allí. Todo esto con la paciente acostada, ¿no? Y le pedimos que flexione el codo, hay unos que prefieren que la paciente esté así, uno le dice como si estuvieras en la playa, otros prefieren que la paciente simplemente esté así. Ya es a disposición, o bueno, según la comunidad, tanto de quien lo esté colocando como de la paciente. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado este método? Entonces, cuando la paciente quiere retrasar el siguiente embarazo por 2 a 3 años, cuando quiere una anticoncepción eficaz a largo plazo en general, cuando
tiene efectos secundarios asociados con los estrógenos, ya que este solo contiene progestágenos, o que tiene una poca adherencia y dificultades con otros métodos. Adicionalmente, cuando también tienen paridad satisfecha, pero aún no tiene un deseo de someterse a algún procedimiento quirúrgico, también cuando tienen antecedentes de anemia con hemorragia menstrual intensa, y considerar también la paciente que planea dar lactancia, ya sea por 1 o 2 años. Contraindicaciones absolutas, pacientes en las que no lo vamos a poner, es una paciente que tiene una enfermedad tromboembólica activa, la paciente que tiene una hemorragia uterina normal. ¿Pero por qué? O sea, si dijeron que de pronto podía ayudar a las pacientes con una hemorragia menstrual intensa. Está contraindicado para las pacientes que no sabemos el origen de esa hemorragia uterina, porque nosotros no sabemos si con las hormonas que nosotros estemos dando estemos alimentando algún proceso de malignidad. Adicionalmente, las pacientes con hepatopatía aguda, esto debido al metabolismo de las hormonas, con tumores hepáticos, ya sean benignos o malignos, y la paciente también con cáncer de mama, ya sea diagnosticado o que sea probable. Esto también por lo mismo, porque nosotros no sabemos si podamos estar alimentando algún tipo de proceso maligno en nuestra paciente. Ya para terminar este grupo de hormonales y también para hablarles de los no hormonales, tenemos el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino tiene diferentes presentaciones, no sé, variantes. Son métodos reversibles de larga duración que tienden a gustar mucho a las pacientes porque son muy eficaces y son costo efectivos para las mujeres en edad fértil, incluso en mujeres nulíparas y adolescentes, ya que previamente se consideraba que no era apto para adolescentes, pero pues últimamente se ha demostrado que sí. Inicialmente estaban los DIUs, que estaban formados exclusivamente por plástico, que son los DIU inertes o no medicados, pero actualmente no se utilizan, o bueno, no se utilizan mucho. Y ahorita les voy a explicar un poquito más del mecanismo de acción. También ahorita contamos con DIUs o dispositivos intrauterinos bioactivos, que lo que hacen es que su acción concierne a lo que es la cavidad uterina y no afecta a la ovulación, tampoco es abortivo. Y en la actualidad lo que se consideran como tal, o sea, hablando general del dispositivo intrauterino, es que genera un entorno intrauterino espermicida y como una reacción inflamatoria, que es en parte lo que, o bueno, lo que se consideraba y lo que se buscaba con el DIU inerte. Y es que con el DIU inerte lo que hacíamos era, al colocar un cuerpo extraño, se generaba una inflamación local, evitando asimismo el, el, el embarazo no deseado. Y adicionalmente, pues bueno, en cuanto al DIU de cobre, este va a liderar cobre y sales de cobre. Por eso también se llaman test, porque vienen en forma de T y vienen recubiertos ahí de cobre. Lo que hace es que tiene efectos bioquímicos y altera la morfología del endometrio, además de que también tienen alteraciones en el moco cervical y las secreciones endometriales y una reacción endometrial. Por lo que se considera también que el método, o bueno, el moco, el moco cervicuterino también tenga un efecto espermicida. En cuanto al DIU hormonal, este está compuesto de levonorgestrel, libera solo progestágenos y esto es lo que lleva a su acción endometrial. Adicionalmente, este método también tiene la acción de cuerpo extraño, en la que hay una inflamación local, o sea, tampoco es que la paciente vaya a hacer una inflamación sistémica ni nada así, no quiero que se lleven ese mensaje, pero lo que hace es evitar que haya, primero evita la implantación, evita que haya capacitación, penetración y supervivencia de los espermatozoides. Y dado a que sus acciones sobre el endometrio son tantas, es casi tan eficaz como la ablación del mismo para el tratamiento de una hemorragia uterina normal.
Sin embargo, de nuevo, no podemos colocarlo sin saber cuál es el origen de la hemorragia de esta paciente. Acá les traigo esto, el uso desde lo que se tiene estimado es que para que sea de 10 años y es una excelente alternativa o bueno, una excelente opción para las pacientes que tienen algún tipo de tratamiento con tamoxifeno sin oposición, adicionalmente para pacientes también que tienen dismenorrea o mujeres posmenopáusicas que están en tratamiento con estrógenos, esto para evitar algún tipo de proceso maligno. Las contraindicaciones. Entonces, pues siempre, de nuevo, vamos a descartar lo de siempre. Embarazo y que tenga una hemorragia uterina normal de etiología desconocida, no vamos a colocar un dispositivo o bueno, no vamos a colocar ningún método hormonal a estos pacientes. No vamos a colocar posterior a un aborto séptico o una sepsis puerperal. Tampoco está indicado en pacientes que hayan tenido infecciones de transmisión sexual o una enfermedad pélvica inflamatoria en los últimos 3 meses. Tampoco en pacientes con tuberculosis pélvica, ni que tengan alguna malformación uterina que impida la inserción, ya sea un útero chiquito, un útero grande o además alteraciones anatómicas. Si ha tenido endometritis postparto o aborto infeccioso en los últimos 3 meses, que tenga enfermedad trofoblástica maligna, que tenga un cáncer de mama activo y que tenga alguna neoplasia cervical o uterina. Para su inserción, lo que hacemos es, primero se le explica a la paciente lo que se le va a realizar, se diligencia los consentimientos y demás. Vamos a realizar una exploración ginecológica, entonces vamos a introducir los dedos índice y medio para una palpación biomanual, que es la que podemos ver en esta imagen de acá, para localizar así cómo está el cuello y posteriormente introducir el espéculo, que es lo que acá estamos viendo. Así pues vamos a poder visualizar el espéculo, el cuello, y vamos a poder desinfectarlo, que es lo que estamos haciendo acá, tanto el cuello como las paredes vaginales con el antiséptico de elección. Ya luego con unas pinzas vamos a fijar el cuello y vamos a alinear la cavidad uterina. Posteriormente introducimos nuestro histerómetro para medir la profundidad del útero. Aquí eso es lo que estamos haciendo, eso sale y ahí queda marcadito. Y ya una vez lo retiramos, preparamos el DIU para poder introducirlo. Para introducirlo lo que hacemos es de manera lenta a través del canal cervical. Con el montaje lo que hacemos es que la T, o sea, está la T, ¿no? Y nosotros doblamos un poquito los palitos hacia abajo para que sea un poquito más sencillo. Entonces lo insertamos lentamente y con una mano vamos a ir teniendo el émbolo y con la otra vamos retirando el tubo muy poquito para liberar los bracitos de la T. Luego empujamos el tubo hacia el fondo uterino hasta que se sienta una suave resistencia y allí ya nos vamos a ir retirando lentamente del canal cervical. Luego este dispositivo tiene unos hilitos que los podemos ver acá y los podemos ver acá. Vamos a cortarlos de tal modo que pues no le incomoden a la paciente, pero también que sea posible visualizarlos para nosotros cerciorarnos de que está bien. Y pues para una futura extracción. Acá viene una pregunta como de conocimientos generales. Entonces les pido que por favor se vayan al Mentimeter. Déjenme les muestro, les paso el link. Otra vez. Listo. Entonces la pregunta dice, ¿existe algún requisito de edad o del consentimiento de la pareja para la realización de la esterilización quirúrgica? Entonces voy a dejarlos contestando la pregunta y mientras tanto les voy a ir hablando un poco de ella. Cuanto a la esterilización femenina, tenemos que hay una gran variedad de técnicas utilizadas para la esterilización definitiva y estas han variado un montón a lo largo de los últimos años.
inicialmente era lo que es la oclusión o la ligadura tubárica, 20 horas. que hace referencia a cualquier método en el cual se obstruya o interrumpa la continuidad de la trompa. Esta era la técnica de elección. Podíamos tener, o bueno, tenemos diferentes vías de acceso para la realización de estas técnicas, ya sea por vía laparoscópica, por vía laparoscópica, por ser una técnica mínimamente invasiva que implica una estancia hospitalaria más corta y un menor dolor postoperatorio y una mayor recuperación, mayor rapidez en la recuperación. Adicionalmente, también puede ser por electrocoagulación o con la colocación de anillos o clips. En cuanto a la electrocoagulación, esta permite un sellado tubárico eficaz y se recomienda la coagulación de aproximadamente una porción de 2 a 3 centímetros para incrementar la eficacia. En cuanto a los anillos o clips, tenemos que la colocación de este tipo de dispositivos reducen la extensión de la lesión tubárica, posibilitando una repermeabilización tubárica más satisfactoria en caso de que la paciente llegase a querer revertir el procedimiento. Sin embargo, es muy importante que nosotros le hagamos énfasis a la paciente de que es muy difícil revertir este tipo de procedimientos y que debe estar segura de su decisión. ¿Ok? En los casos en que la laparoscopia es técnicamente difícil y en particular, pues, eh, eh, sí, o sea, que la paciente tiene una anatomía difícil o una paciente en la que preciso estábamos en cesárea, utilizamos lo que es la mini laparotomía. Y aquí es donde viene la técnica de Pomeroy, que normalmente cuando uno les pregunta a las pacientes, ¿cirugías que tienes? ¿O con qué vas a planificar? Te dicen Pomeroy. La Pomeroy es una técnica que lo que hace es un bucle entre el istmo y la ampolla de la trompa y allí se hace la ligadura. Luego se hace la sección de la porción ligada. Pero también tenemos diferentes técnicas para esta esterilización femenina. Entonces está la técnica de Parkland, que lo que hace es una sección del segmento ampular y después de una ligadura tubárica en 2 puntos distintos. También está la técnica de Irving, que esta es la que se hace una sección de la ampolla, pero también se hace una inversión del muñón. No sé si fue muy clara, pero también se hace una incisión uterina. Adicionalmente está la técnica de Uchida, que lo que se hace es que se inyecta adrenalina y se abre la mucosa por el borde antimesentérico. Estas técnicas son mucho más extensas y es algo de lo que seguramente podríamos hacer una charla en una ocasión futura, pero pues lo que hacemos consiste básicamente en estas técnicas. Esta última técnica, la técnica de Uchida, es muy compleja, pero es muy eficaz en cuanto a la esterilización. Durante la última década, la salpingectomía bilateral ha reemplazado estas técnicas de las que les hablé anteriormente, estas técnicas de oclusión o de ligadura, ya que tienen un potencial beneficio oncológico adicional, ya que también se ha demostrado que disminuyen el riesgo de carcinoma de ovario, según un estudio de cohortes. Esta técnica ofrece una reducción significativa del riesgo del carcinoma epitelial de ovario y del carcinoma peritoneal primario. Acá nos devolvemos al Mentimeter y era la pregunta: ¿existen requisitos de edad, consentimiento de la pareja para la realización de la esterilización quirúrgica? Y la respuesta correcta es que no. O sea, si bien es necesario que la paciente sea mayor de edad, que bueno, en fin, tú no estás menos obligado a hacerle una esterilización quirúrgica a una paciente de 25 años sin ningún embarazo, en comparación a la paciente que ya es, no sé, una G4 y quiere planificar con una esterilización quirúrgica. Tampoco estamos en posición de preguntarle, ¿y su esposo y su novio ya sabe, ya le dio permiso? Porque no.
no es un requisito y no es buena práctica médica exigir este tipo de respuestas por parte de nuestras pacientes. En cuanto a la elegibilidad de los métodos, este es solo una tablita que les traje de la OMS para explicar un poco más o menos. Lo que ellos hacen es, en una ruedita que ya ahorita les voy a mostrar si es que no la han visto, muestran diferentes condiciones que pueden tener nuestras pacientes y allí nos van a decir de 1 a 4 qué tan elegible es para nuestra paciente. 1 es que lo puede usar y 4 es evítelo completamente, por favor. Entonces, por acá podemos ver los anticonceptivos orales, los implantes, el DIU de cobre, el de levonorgestrel, entre otros. Esta es la ruedita de la que les estaba hablando. Con este código QR pueden acceder directamente a descargarla. No sé si la han visto. Esta está hecha para que uno la pueda imprimir y uno se hace su propia ruedita. Yo tenía una por ahí, pero se me perdió. Y lo que hacemos es que correlacionamos, por ejemplo, si mi paciente tiene, no sé, enfermedad pélvica inflamatoria actual, entonces me van a decir que con ella puedo usar anticonceptivos orales o inyectables, que puedo usar anticonceptivos orales de progestina sola, que puedo usar implantes, pero que no está, que está contraindicado, que no se debe usar el método de DIU de cobre, por ejemplo, si pueden ver ahí. Entonces, está hecho como para que nosotros podamos hacer esa asociación de diferentes condiciones y particularidades de nuestra paciente en aras de, si bien individualizar, también estandarizar el cuidado y las opciones para que le podemos dar a nuestras pacientes, no solo para darle la mejor, sino también para ofrecerle todas las opciones que puede tener. También para de pronto solucionarles un poquito más la vida en cuanto a esta ruedita, a aprenderse los diferentes criterios de elegibilidad y demás, tenemos esta aplicación que se llama iContraception. iContraception está disponible tanto para iPhone como para Android y pues ahí como pueden ver en sus imágenes o pues también como de pronto pueden ver acá, no sé si vean bien, pero bueno, acá tienen la aplicación. Tienen la aplicación y allí les van a pedir diferentes características de su paciente, tales como qué edad tiene su paciente, cuántos hijos tiene, está en posparto, sí o no, sí, sí, de cuántos días es el posparto, si la paciente tiene tabaquismo y en esta partecita, bueno, acá abajito, tienen como una hojita para, ahí les genera diferentes opciones de anticonceptivos y les va marcando la categoría para cada anticonceptivo según las características de su paciente. Pueden agregar más, como si hizo sepsis, como si tiene alguna valvulopatía cardíaca, si tiene alguna enfermedad autoinmune, y entre otros factores que pueden influir en nuestra decisión de, de, o bueno, las opciones de anticoncepción que nuestra paciente tiene. Y eso era todo lo que quería comentarles el día de hoy. En el Mentimeter pueden encontrar la asistencia y ahorita la volveremos a poner un poquito más adelante. Adicionalmente, allí encuentran un botoncito de como estos comentarios, ahí pueden dejar diferentes preguntas que tengan. Hola Andrea, ¿puedo hablar? Sí, sí, claro, doctor. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias Andrea por invitarme. De verdad, este tema pues me apasiona bastante. Pues en la consulta, en mi consulta es lo que más veo casi todos los días, entonces es súper bueno pues que me hayas invitado. Me gustó muchísimo tu presentación, muy enfocada. Al principio hablaste de los métodos de barrera, hablaste de cómo se usaba, que me parece muy bueno porque lo más importante en estos casos, cuando los pacientes llegan, es la educación. Es súper importante porque muchas veces uno les dice, bueno, te vas a tomar este anticonceptivo y pues no le explicas cómo se lo tiene que tomar y la paciente simplemente coge y empieza a tomarse la caja como quieren, porque se los aseguro que pasa, porque me ha pasado.
Entonces hay que explicarle muy bien cómo debe tomarse en este caso por los anticonceptivos o si va a planificar o si va a tener método anticonceptivo pues los preservativos también, cómo debe usarlo. eh, pues me parece súper chévere lo que expusiste al principio, pues de los métodos de barrera y cómo se deben usar. Eh, es importante que tengan en cuenta que es diferente planificación familiar a métodos anticonceptivos. Lo que decía Andrea al principio, la anticoncepción es algo individual. La mujer debe tomar la decisión de qué método anticonceptivo va a utilizar. ¿Sí? Porque créanme que en el pasado muchas mujeres cuando por ejemplo iban a hacerse una esterilización quirúrgica siempre decían como no, es que tengo que pedirle permiso a mi esposo a ver si está de acuerdo con que me la haga o no. Eso no debe ser así, la mujer es la única que debe tomar la decisión de qué método anticonceptivo va a utilizar. La planificación familiar es diferente porque esto sí es un tema de planificar su familia, es un tema que se discute claramente con su pareja, deciden cuántos hijos van a tener o qué, o si quieren tener o no quieren tener hijos, y ya de acuerdo a eso, pues la mujer escoge el método anticonceptivo que desee, ¿no? Eh, y nada, súper bien lo de los dispositivos intrauterinos también. Cuando en todo el mundo de anticonceptivos que tenemos, tal vez cuando la paciente llega a la consulta y empieza como, ¿qué método anticonceptivo me recomiendas? ¿Qué método anticonceptivo debo usar y qué método anticonceptivo no debo usar? Pues ahí es como difícil empezar a escoger cuál método es el adecuado para cada uno, ¿no? Pero pues aquí también tenemos que mirar factores como factores sociales. Claramente hay que mirar la edad de la paciente, porque hay momentos en que, por ejemplo, si estamos en un lugar donde la paciente no puede acceder a ciertos métodos anticonceptivos porque son muy costosos o porque no lo cubre el seguro, pues entonces hay que ofrecerle uno diferente a esas pacientes. Pero ya cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen un poco más de acceso a ciertas cosas o que tienen un poco más de escolaridad, pues ahí ya vamos a enfocar otros métodos anticonceptivos, ¿no? Lo digo sobre todo por el hecho de los implantes subdérmicos que tú hablabas ahí. A mí personalmente no me parece tan chévere los implantes subdérmicos, pero en ciertas poblaciones como adolescentes que no tienen acceso a otros métodos anticonceptivos, pues ante no tener la posibilidad de no acceder a los métodos y tener el implante, pues ahí está el implante subdérmico. Pero pues hay que mirar claramente edad de la paciente, pues el enfoque social también que se le da a la paciente, ¿no? Eso es súper importante también. Y otra cosa que te iba a comentar, bueno, si me acuerdo ahorita te digo, no sé si alguien tenga preguntas para Andrea o para mí, si Andrea no tiene por ahí como tal la respuesta, también les puedo ayudar. Bueno, pues por aquí, darles gracias. Excelente charla. Doctor, ¿qué tan riesgoso puede ser el estado inflamatorio local generado por los DIU inertes? Eh, pues de pronto el doctor me pueda comentar un poquito mejor, pero como tal, lo que se espera es simplemente una reacción de cuerpo extraño, lo que les venía diciendo. Si bien el DIU inerte ya ahorita no está en uso porque preferimos lo que son los DIU de cobre o el DIU eh, de levornogestrel, el DIU hormonal. El DIU inerte era una opción antes y era muy famoso en China. Normalmente no estaba asociado a algún tipo de riesgo adicional. No es una inflamación, o sea, la inflamación local está diseñada para que la fertilidad retorne una vez se haya suspendido el método. Por ende, no, no supone un riesgo grande en cuanto, no sé si te refieres como tal a la estabilidad, a la integridad del endometrio. Sí, yo pienso que pues ya no se usan, digamos que yo nunca personalmente los he usado, no me tocó esa, pero pues riesgoso como tal, no es. Igual no están disponibles.
Bueno, aquí con esta respuesta, con esta pregunta que están diciendo ahí, súper bien cuando Andrea habló sobre como los otros beneficios que le encontramos a la anticoncepción oral combinada, porque recordemos que a pesar de que son métodos anticonceptivos, y ahí de una vez respondo a tu pregunta, porque son como tal los anticonceptivos orales combinados, son métodos anticonceptivos, pero también tienen otros beneficios adicionales en pacientes con hemorragia uterina normal, en pacientes con dismenorrea, en pacientes con acné, en pacientes con síndrome premenstrual. Entonces hay que saber escoger cuál método anticonceptivo en este caso, pues escoger, o cuál anticonceptivo oral escoger de acuerdo a si la paciente está buscando algún beneficio adicional. Pero como tal son métodos anticonceptivos. También súper importante lo que dijiste, Andrea, sobre los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de elegibilidad para métodos anticonceptivos, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de importancia. Es súper importante saber que no si todos los anticonceptivos están hechos para todas las pacientes y por eso es que hay que evaluar muy bien los antecedentes de la paciente o si la paciente está lactando o no está lactando para poder escoger muy bien el método anticonceptivo. Listo, doctor, muchas gracias. Eh, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, pero pues muchas gracias al doctor y a todos los asistentes. Ya ahorita les vuelvo a poner la asistencia para que si no pudieron ponerla, la dejen ahí. Les recomiendo, como dice Clarena, la aplicación iContraception es muy buena, súper la recomiendo, porque normalmente a uno le preguntan como cuál es el método anticonceptivo para esta paciente, cuál no podría darle, por qué, y iContraception te ofrece ese tipo de explicaciones. Cuando te pone, por ejemplo, categoría 3 te explica por qué sería categoría 3. Sí, ¿alguna tienen otra pregunta de los que están ahí conectados? Creo que quedó todo súper claro, Doc. Muchas gracias, André, y muchas gracias también, doctor, por la charla, la disposición y pues la explicación tan buena y tan amplia sobre todos los métodos anticonceptivos. Em, y yo creería que ya podríamos dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias.